Hablemos un poco sobre esos factores de reducción de resistencia que transforman esas fuerzas teóricas o esas resistencias teóricas en ya las resistencias nominales de diseño. Vamos entonces a hablar de esto cayendo un poco más en materia. Están establecidos en la tabla 1753 A, B y C. Veamos la tabla 1753A. Dice fuerza de anclaje gobernada por el acero. Muy bien, si la fuerza del anclaje está gobernada por el acero y estamos hablando de un elemento dúctil, ¿ok? En tracción ese factor de minoración es 0,75 y en corte 0,65. Si el tipo de elemento de acero es frágil, estamos hablando que en tracción sería de 0,65 y al corte 0,60. Tenemos entonces la tabla 1753B, que es la segunda. Okay. Muy importante, que dice que si hay presencia de refuerzo suplementario o no, depende entonces las rutas para tomar en cuenta esos factores de minoración. Si hay presencia de acero suplementario, de refuerzo suplementario, entonces, por ejemplo, para la tipo de instalación, si es anclaje preinstalado, ¿okay? El factor de reducción de resistencia, si es atracción por arrancamiento, adherencia, desprendimiento lateral del concreto, es de 0,75. Si es al corte, que es arrancamiento del concreto, también de 0,75. Si hay presencia de acero de refuerzo suplementario y estamos hablando de anclajes post instalados, depende de las categorías 1, 2 y 3. Vamos a hablar esto con más detalle, pero en resumidas cuentas, estas categorías son las siguientes. Categoría de anclaje 1 indica una baja sensibilidad en la instalación y una alta confiabilidad. Categoría de anclaje 2 indica una sensibilidad media y confiabilidad media. Categoría de anclaje 3 indica alta sensibilidad y menor confiabilidad. ¿Okay? Esas formas de instalación vamos a abordarlas en las siguientes clases cuando hablemos de aspectos constructivos. Básicamente lo que me interesa saber ahí es la forma de instalar, por ejemplo, ciertas condiciones que puede presentar el concreto, si está en estado húmedo o si está seco o si está totalmente sumergido. Si, por ejemplo, estamos hablando de anclajes que son instalados adhesivos, nos interesa mucho el perfil de anclaje que puede haber entre la barra del acero de refuerzo y el concreto, y ese perfil de anclaje pues se garantiza si la superficie del concreto que ha sido perforada tiene ciertas condiciones. Por ejemplo, si la rugosidad es elevada, si la superficie está limpia y libre de sustancias y partículas desprendibles, polvo. Debido a estos agentes contaminantes, la adherencia puede verse, digamos, afectada de una manera importante si no se limpia bien, si el concreto tiene ciertas condiciones, si está agrietado o no. Entonces eso nos va a dar cierta confiabilidad que pues se establece con estas categorías de anclaje, que es lo que están colocando acá. Entonces por esos factores de minoración, si hay mayor confiabilidad es 0,75 y a medida que la incertidumbre es mayor, o sea que estamos hablando de categorías 3, los factores de minoración son menores. Para corte, resistencia al corte son 0,75, tanto para preinstalado como postinstalado, y no importa la categoría. Ok, entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de presencia de acero suplementario, aquí tenemos un pedestal, ok, tenemos los anclajes. Y esto que he colocado acá en rojo es el acero suplementario. Si existe esta condición, entonces los factores de minoraciones, trabajaremos con mayores factores de minoración. Si no existe entonces acero suplementario, trabajaremos con menores factores de minoración. Muy bien, llegamos acá con la tabla 1753. En este caso estamos hablando de la última de las tablas, la C, ¿okay? Resistencia del anclaje gobernada por la resistencia a la extracción o desprendimiento del concreto. Tenemos entonces el tipo de anclaje, si estamos hablando de anclajes preinstalados o postinstalados, ¿ok? La categoría del anclaje no aplica para los preinstalados. El factor de reducción de resistencia a la tracción por extracción del concreto es de 0,70, por corte por desprendimiento es de 0,70. ¿Ok? Esto es para resistencia a la extracción o desprendimiento del concreto. Si estamos hablando de anclajes por instalado, depende entonces de las tres categorías que hemos explicado anteriormente, dependiendo a la confiabilidad que tenga. Mayor confiabilidad es la 1, menor confiabilidad es la 3. Trabajaremos con mayores o menores factores de minoración a la tracción de extracción del concreto. Cálculo del diámetro del anclaje. Tenemos entonces un pedestal, el cual tenemos una placa base, tenemos un perfil estructural, tenemos una carga en compresión, un momento flector aplicado,
Queremos entonces calcular esa fuerza de tracción. Es igual aquí a esta fórmula. Fíjense que dice phi nt a sub a, ¿okay? Y eso tiene que ser mayor que esa carga actuante última. Ya hemos hablado en clases anteriores cómo calculamos esa fuerza última del anclaje. Tenemos entonces que ese factor de minoración es 0,75. Esa resistencia FNT es el 75% de la tensión cedente última especificada. A sub A es el área de la sección transversal de la barra de anclaje. FU es la resistencia última especificada del anclaje. Y el diámetro de sub A es calculado según esta expresión, la raíz cuadrada de 4 a sub A entre pi. Muy bien. Siguiendo acá el cálculo de la longitud embebida. Vamos a suponer entonces que tenemos este mismo perfil. Tenemos acá los anclajes. Tenemos presencia de refuerzo suplementario. Hay un recubrimiento desde el baricentro del acero longitudinal al borde. Se aplican estas fuerzas de compresión y flexión. Muy bien, eso origina que tengamos anclajes en tracción. Esa fuerza de tracción la hemos evidenciado acá. Se forma entonces un cono o un prisma de falla. Habíamos hablado de que ese prisma de falla tiene 35 grados. Aquí hay una separación del centro del anclaje al borde. Tenemos entonces esa profundidad efectiva justamente hasta la placa o plancha de anclaje. Tenemos el recubrimiento del acero longitudinal en la parte superior del pedestal. ¿Okay? Generalmente se trabaja con 5 centímetros. Y tenemos aquí una longitud de desarrollo. Fíjense donde intersecta ese cono o ese prisma al acero longitudinal. Es una longitud de desarrollo o una longitud de transferencia. Vamos entonces a hablar de esa longitud embebida. ¿Okay? Esa longitud embebida tiene que ser mayor o igual que esa longitud de transferencia. Recuérdense que esto es un cono de extracción y ese cono de extracción tiene que ser resistido por la cantidad de barras, esa longitud. ¿Okay? Si esa transferencia de ese cono de extracción la absorbe este acero longitudinal, no hay problema y se hacen esas verificaciones. ¿Okay? Más el recubrimiento de la parte superior, más G, que es esta separación del centro del anclaje al borde, entre 1.5. De esta manera, entonces nosotros calculamos esta longitud embebida o efectiva. Esa longitud de desarrollo es calculada según esta expresión. Tenemos aquí la tensión cedente de este acero longitudinal. Factores de minoración que dependen de ciertas condiciones del concreto, dependen de las condiciones del acero de refuerzo, su recubrimiento. Tenemos acá el diámetro de la barra longitudinal y tenemos otros aspectos que tienen que ver con el concreto, si está aligerado o no, la resistencia a la compresión y otros factores que vamos a ir definiendo a continuación. Esto sale establecido en el artículo 25.4.2.4a del ACI 318 del 2019. Muy bien, recordemos que esta longitud de desarrollo es la que se tiene que formar acá, o es la longitud que tiene que tener esta barra longitudinal para poder absorber de una forma efectiva esa forma de falla que se presenta por el cono de extracción. ¿Ok? Vamos a hablar sobre estos términos que están presentes en esta longitud de desarrollo. Fy es la tensión cedente del acero. Lambda es un factor de modificación que tiene en cuenta las propiedades mecánicas reducidas de concreto con peso liviano, relativa a los concretos de peso normal y de igual resistencia a la compresión. Tenemos psi sub t, un factor de modificación para la longitud de desarrollo basada en el recubrimiento. Fíjense que estos son diferentes a lo que hemos definido iniciando esta clase. ¿Okay? Factores de minoración, pero para la longitud. Factores de modificación, pero para la longitud de desarrollo. Phi sub e, factor de modificación para la longitud de desarrollo con base en el recubrimiento de refuerzo. Factor de modificación para la longitud de desarrollo con base en el diámetro de refuerzo. Phi sub g, factor de modificación para la longitud de desarrollo con base al grado del acero de refuerzo. C sub e, menor de una distancia medida del centro de una barra o un alambre a la superficie más cercana del concreto o la mitad de la separación de centro a centro de las barras o alambres que se desarrollan. K sub tr es un factor que representa la contribución del refuerzo de confinamiento que atraviesa los planos potenciales de hundimiento. D sub e es el diámetro de la barra de refuerzo suplementario. Tenemos entonces que este factor que está acá, o este coeficiente, o este término,
tiene que ser menor que igual a 2.5 y K sub TR 40 ATR entre SN. ¿Okay? N es el número de barras que se empalman o se desarrollan dentro del plano de hundimiento. Se puede usar K sub 0, K sub TR igual a 0 como una simplificación de diseño, aun si hay refuerzo transversal presente. Ok, entonces, resumidas cuentas, tenemos la longitud de desarrollo. Fíjense que acá hay otra condición, phi sub T por phi sub E, que son estos dos, tienen que ser menor que 1.7, o sea que está acotado superiormente. Tenemos entonces la tabla 25.425, donde salen cada uno de estos coeficientes explicados. ¿Ok? Tenemos el factor de modificación de concreto liviano. Tenemos una condición, si es concreto de peso liviano, vale 0.75. Si es concreto de peso normal, vale 1. Si el grado del acero de refuerzo es entre 40 y 60, vale 1. ¿Ok? Ese es phi sub G. ¿Ok? Si es grado 80, es 1.15. Si es grado 100, es 1.3. ¿Ok? Esto es una de las novedades del ACI 318-2019. Podemos trabajar con grados superiores a el grado 40 que venimos trabajando anteriormente. Tenemos una condición de epóxico, si el refuerzo de recubrimiento es epóxico o tiene zinc, ¿okay? Y las barras de recubrimientos duales de zinc y epóxico con menos de 3 veces el diámetro de la barra de recubrimiento o separación libre menor a 6 veces el diámetro de la barra, se trabajaría con factores de 1,5. Refuerzos con recubrimiento epóxico o zinc y barras de recubrimiento dual zinc y epóxico para todas las otras condiciones 1,2, que si está galvanizado 1. Factor de modificación por tamaño para barras número 7 y mayores vale 1, para barras número 6 o menores y alambres corrugados vale 0,8, le estamos reduciendo un 20% la longitud. A medida que las barras tienen un menor diámetro, pueden desarrollar menores fuerzas. La ubicación es otro factor de modificación, phi sub T, que también lo tenemos acá presente. Más de 300 milímetros de concreto fresco colocado bajo el concreto horizontal, 1,3, otra condición, 1. Muy bien, entonces tenemos acá que hay una recomendación. Tratemos de que esta profundidad embebida o profundidad efectiva sea mayor que 20 veces el diámetro del anclaje. Determinación del espesor de la plancha de anclaje. Vamos entonces a suponer que tenemos un anclaje embebido en concreto, el cual proviene de este análisis. Vemos acá que esto es una columna, esto es un pedestal y tenemos un anclaje. Tenemos entonces el estudio de esta zona, que es lo que yo he colocado acá. Vamos a determinar el espesor de esa placa o plancha de anclaje, que es esta que está acá. Esto es el anclaje o el perno que podemos ver aquí. Queremos determinar la geometría de esta placa o plancha de anclaje. Si se le aplica una fuerza de tracción, se coloca una fuerza de tracción en el anclaje. El manifestar esta fuerza de tracción en el concreto alrededor de toda esta arandela o esta plancha o placa de anclaje, se van a manifestar unas tensiones, una distribución de tensiones en el concreto, denominamos FPU. Tenemos entonces T sub P, que es el espesor de la placa, que es una de nuestras incógnitas. Es nuestra incógnita saber de qué espesor estamos hablando acá para esta arandela o esta placa o plancha de anclaje. Tenemos la anchura total de la tuerca. Tenemos acá una distancia libre desde el borde de la tuerca hasta el borde de la placa de anclaje. Si vemos acá una geometría de esta placa de anclaje, la vemos acá a continuación. Esto tiene una longitud L1 y L2. Generalmente L1 y L2 son iguales. Tenemos el diámetro del agujero. Si estudiamos una sección unitaria y hacemos un corte de una sección transversal, en esta sección AA tenemos T sub P, que es nuestro espesor, por 1. Muy importante tenerlo esto para ver los cálculos que vienen a continuación. Supongamos entonces que tenemos esta condición y en esta zona yo voy a hacer el modelaje de la placa en el borde libre como si fuera un cantilever. Muy bien, ahí se van a desarrollar esa fuerza FPU. Hay una resultante FPU por X, porque esto está ubicado a una distancia libre de X. Si este es el borde donde yo voy a establecer la línea de excedencia, en esa zona a la fuerza resultante está AX medio. Y pues si aquí hay una fuerza en este sentido, se va a manifestar un momento en este sentido. En consecuencia tiene que haber un momento último resistente en el otro sentido. Esa fuerza FPU simplemente es la fuerza de tracción entre el área de toda la arandela
Tenemos entonces que esa fuerza MU es igual a FPU por X cuadrado sobre 2, simplemente es el momento acá, ¿ok? Y eso tiene que ser menor o igual que el momento plástico. ¿Por qué? Porque el espesor de la placa o plancha de anclaje se determina tomando en cuenta su resistencia a la flexión. Entonces esta es su resistencia a la flexión. Esa resistencia a la flexión es Φ por el momento plástico, 0,9 por Fy por Zx. Igualando los términos, este valor de momento tiene que ser menor o igual que el momento plástico, y de aquí decimos que este módulo plástico es igual a 1 porque estamos hablando de una franja unitaria por T sub P al cuadrado entre 4. Colocando este término acá en las expresiones y simplificando, entonces tenemos la forma de calcular el espesor de esa placa de anclaje. Muchas gracias por su atención.